Buenas tardes. Empezó. Bienvenidos a este programa con motivo del Festival Internacional de Publicidad y Creatividad número 64. Nuestra sesión es acerca del adiós a las armas y tenemos a nuestro invitado, quien recibió el Premio Nobel en el 2016 por llevar a término 50 años de guerra civil en Colombia. Es una historia que he estado siguiendo personalmente desde el 2012, cuando José Miguel Sokolov habló acerca de esto en este mismo sitio en Cannes. Así que es un honor darle la bienvenida al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pero primero démosle una gran bienvenida al presidente global y al Consejo Creativo de LOVE, José Manuel Sokolov. Estamos enviándoles miles de mensajes a la guerrilla para que se desmovilicen, para que regresen al seno de sus hogares, que lo que queremos en este país, los 46 millones de colombianos y el mundo entero, es la paz. Así que lo que acaban de ver es algo del trabajo que la industria produció durante algo más de 10 años para ayudar a finalizar la guerra en nuestro país. Ya me dirigí a ustedes varias veces y les hablé de este trabajo, pero hoy es algo diferente. Hoy hablaremos de lo que se necesita para lograr el cambio que inspira a ambos trabajos. Hoy hablamos con el cliente acerca del resultado que sucede una vez en muchos años, la paz, y qué tipo de comunicación se necesita para lograrla. El compromiso que se necesita para llegar a más de grandes ideas. El compromiso para entender un problema verdaderamente complejo a nivel profundo, el compromiso con los valores y de cumplir con un cliente que también resulta ser el presidente. En nuestra compañía sabemos que es imposible resolver el tipo de problemas que el mundo enfrenta hoy sin el ingrediente esencial de la comunicación. Jack Leslie habla acerca del propósito como una estrella. Tiene una carrera distinguida en la intersección de la comunicación, los negocios y la política pública. Y durante muchos años, el señor Shandwick y él han estado involucrados en muchos de los grandes aspectos de esta época. Comenzó a trabajar en Colombia en 1995, cuando yo apenas estaba en kinder. Ha sido asesor a lo largo de los años de narcoterrorismo, impulsando el Plan Colombia, que llevó a las obras que llevaron a estos diálogos. Y ahora, nuestro invitado de honor, el presidente Juan Manuel Santos, un guerrero y un hacedor de la paz. Después del ministerio, se unió a la Armada y luego fue periodista. Luego fue ministro de Finanzas o de Hacienda y llevó adelante una de las campañas militares más exitosas, sin precedentes, contra las fuerzas de la guerrilla. Pero él les dirá que es más difícil lograr la paz que hacer la guerra. El presidente Santos, en mi opinión, es un visionario que entendió el poder de las ideas creativas para la resolución pacífica del conflicto y que inspiró no solamente a nosotros en la agencia, sino a toda la industria para poder llegar a nuevas ideas para promover y lograr el sueño de Colombia, la paz. Ha sido lo suficientemente generoso como para interrumpir su visita a Francia y volar específicamente acá para hablar con nosotros. Así que es un honor para mí presentarles al presidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel y colega en mi carrera de periodismo. Gracias, ¿no?
Bueno, bienvenido, señor presidente. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Cannes. Tenemos todo un contingente acá de Colombia, creo yo. Los colombianos tienen a estar muy presentes acá en Cannes. Anoche la firma colombiana ganó un Grand Prix, un gran precio. Entonces me preguntaba a propósito, ¿por qué este nivel de creatividad que parecemos ver procedente de su país año tras año? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por haberme invitado. Es una magnífica oportunidad. Y para contestar su pregunta, Colombia está llena de talento. Y de cierta manera, esto ha sido impulsado por 50 años de guerra. Ahora que dejamos la guerra atrás, creo yo que está surgiendo todo este talento y una de las consecuencias, afortunadamente, gracias a Dios, es que estamos ganando más premios acá en Cannes que nunca antes. Así que, bueno, sí, usted ha sido muy amable haber interrumpido su visita oficial acá en Francia. Usted fue el primer jefe de Estado en tener una visita oficial con el presidente Macron. Tuvo una cena con él anoche. ¿Le parecería que nos contara un poco cómo fue esa cena anoche? ¿Qué pasó o no fue? Bueno, primero que todo, fue una cena magnífica. Bueno, tuvo que haber sido una cena magnífica. Sí, los franceses son bien conocidos por la calidad de su comida, pero no. Tenemos muchas cosas en común y hablamos de eso. Ambos llegamos a ser presidentes sin haber sido elegidos nunca antes. Ambos creamos un partido que de alguna manera superó a los partidos tradicionales. En el caso de Colombia, 157 años de duopolio entre liberales y conservadores que siempre ganaron las elecciones legislativas. Pero lo más importante, creo yo, en cuanto a lo que tenemos en común, es que no nos gustan los extremos, ni de izquierda ni de derecha. No nos gusta el populismo. Somos del centro extremo, pragmáticos. Y yo creo que este es el camino. Así que tuvimos buena química, como se dice. Y fue una oportunidad muy agradable y espero que le vaya muy bien porque fue elegido con un mensaje de esperanza y de progreso en un mundo que necesita tanto este tipo de dirigentes. Así que espero poder, digamos, hacer clic con él y espero que sea un buen presidente. Y usted mencionó el populismo. Muchos de nosotros sentimos un alivio, obviamente, cuando resultó elegido. ¿Piensa usted que el populismo haya terminado su curso debido a esto? Bueno, así lo espero. Pero no es fácil. El populismo surge cuando la gente se siente frustrada, cuando sus expectativas no se cumplen y seguimos teniendo demasiadas diferencias en el mundo y problemas sociales. Pero la manera de resolverlos no es a través de medidas extremas ni populismo. Creo que la manera de resolverlos es tal como lo propone Macron. Yo me considero de la tercera vía, un enfoque pragmático, escogiendo la mejor fórmula para el crecimiento de la economía y al mismo tiempo escoger la mejor fórmula para las políticas sociales y tratando de combinarlas de la mejor manera posible para generar resultados. En el caso de Colombia, en los últimos 7 años, esto ha funcionado. Nuestros indicadores de pobreza y de educación y lo importante en la sociedad ha mejorado. Hoy, y creo yo que esta es una buena métrica para cualquier gobierno, tenemos un mejor país de lo que teníamos hace 7 años. Especialmente hoy en día tenemos paz con las FARC.
que fue algo que no creíamos posible hace algunos años. Quiero entrar en el tema del proceso de paz. Obviamente todos queremos, pero quiero hablarles acá un poco de la hoja de vida. Bueno, primero que todo, cuando usted estaba en la Armada, bueno, usted mencionó que sus 3 hijos están acá, ¿no? El presidente fue a la Academia de la Armada y luego fue a la Universidad de Kansas. Su hijo, que está acá, el segundo también fue a la Armada y luego a la Universidad de Virginia, así que está siguiendo un poco sus pasos. Ahora, entiendo que él vaya a la Universidad de Virginia, pero usted al salir de la Armada, ¿por qué escogió un estado como el estado de Kansas, en el medio de la nada? Sí, se llama Kansas en medio de la nada. No, terminé en Kansas porque mi familia o los negocios de mi familia, bueno, estaban, porque ya vendimos el negocio del periódico, pero el editor del Miami Herald estaba en mi casa, o estuvo en mi casa muchos años, cuando uno de mis hermanos mayores estaba escogiendo universidad. Quería saber a dónde ir a estudiar periodismo, así que este editor, que se llamaba George Peavy, le dijo: debes ir a una universidad verdaderamente americana, en el medio de la nada, con una gran facultad de periodismo. Y mi hermano dijo: sí, eso es lo que quiero. Entonces dijo: escoge la Universidad de Kansas. Es la escuela William Adam White de periodismo y es muy buena. Así que allá fue mi hermano. Y cuando tuve que optar, él me dijo: es un gran campus, es una magnífica universidad, así que por eso terminé en Kansas. Y fui afortunado porque fue una muy buena universidad. El mejor equipo de básquet, sí, eso lo sabemos. Bueno, y después de Kansas fue a Londres, trabajó con la Federación de Cafeteros, luego fue a la London School of Economics y a Harvard y obtuvo un grado de maestría en Administración Pública. Y luego continuó en Tufts, en la Fletcher School, y me pregunto si en este momento uno se pregunta si sus padres se preguntaban si alguna vez iba a terminar de estudiar. Bueno, en ese punto yo pensaba en una renovación permanente. Entonces usted mencionó periodismo y empezó a trabajar para El Tiempo, que es el periódico más importante de Colombia. En ese momento el negocio de su familia, y mencionó volver a Harvard para hacer un fellowship. Pero usted decidió dejar el periodismo y entrar en el gobierno cuando se convirtió en el ministro de Relaciones Exteriores y luego de Hacienda y luego de Defensa. ¿Qué lo hizo tomar esa decisión, salir del mundo de las comunicaciones? Nos gustaría saber por qué dejó atrás el periodismo y decidió entrar en el gobierno. Fue una decisión dura, pero me acuerdo de alguien que admiro muchísimo, que me dijo alguna vez, cuando le pregunté o le pedí consejo en cuanto a si debería continuar con el periódico y convertirme en el director, que era muy posible, o le dije: me gustaría trabajar con el gobierno. Y dijo: hay una gran diferencia entre tener influencia y tener poder. La influencia es lo que usted tiene como el editor del periódico más importante de Colombia. Va a tener una inmensa influencia, pero el poder es algo diferente. Con el poder se pueden cambiar las cosas. Con el poder uno puede hacer las cosas diferentes o marcar una diferencia. Entonces hay que escoger. Hay un alto riesgo al tratar de entrar en el servicio público, sobre todo por su nombre, que no va a ser un activo, sino un pasivo, o permanecer en el periódico con una vida feliz y mucha influencia. Entonces, escogí el camino difícil. Bueno, entonces ahora está en su segundo periodo presidencial. ¿Cuántos meses le queda? ¿Está haciendo ya un conteo de cuánto le queda? Me queda más o menos un año, hasta finales, hasta el 7 de agosto. Y fue al final del año pasado, en su segundo periodo, que se le notificó que se le había dado el Nobel. ¿Quedó usted sorprendido? Sí, estaba muy sorprendido. Mi hijo mayor, que estaba a propósito por acá, me llamó a las 4 de la mañana y yo pensé que era un chiste. En realidad no le creía y le colgué. ¿De verdad le colgó?
Sí, estaba dormido. ¿Era su hijo o eran los suecos? No, los suecos habían estado llamando y el operador de Palacio me dijo, no, el presidente está durmiendo. Y nunca pasaron la llamada. Entonces mi hijo dijo, no, hay que despertarlo. Entonces me despertó, eran las 4 de la mañana. Estaba profundo. Y yo dije, no, usted me está tomando el pelo, en realidad tengo que dormir. Y yo dije, no más llamadas telefónicas, no más conversaciones, no me pasen más llamadas. Y 1 hora y media después, mi hijo me despertó y me di cuenta de lo que había sucedido. Bueno, simplemente para hacer un seguimiento de lo que estaba pasando en este momento, Colombia tenía un plebiscito para aprobar o no aprobar el Tratado de Paz, para el cual usted había gastado años en su negociación. Y fue muy ajustado el resultado. Cuéntenos por qué ese resultado tan apretado y luego hablaremos de la historia del premio Nobel. Bueno, hay algo en este momento que está muy de moda, que son lo que se llama en inglés fake news, y tuvo que ver mucho con eso. El Brexit acababa de ser aprobado en el Reino Unido con un margen muy estrecho y la gente empezó a hacer comparaciones y la comparación no era buena. La campaña contra el proceso de paz estuvo plagada de mentiras y de mensajes distorsionados y de temor. El temor, creo yo, fue el impulsor, el factor número 1 que llevó a la gente a decirle no a la paz, que en realidad es algo muy raro. Decirle no a la paz. ¿Por qué? ¿Por qué no va a querer uno la paz después de 50 años de guerra? La manera como ellos veían la paz o la manera como vendieron la paz. Ellos fue una manera de generar temor, que la paz sería guerra. Y como la guerra se estaba dando en las zonas rurales, muchos en la ciudad creyeron estos mensajes, creyeron que estarían en peores condiciones si se alcanzaba la paz. La campaña fue muy efectiva en ese respecto y el gerente de la campaña confesó realmente cómo habían ganado muy estrechamente con menos de medio punto porcentual. Entonces les preguntaron, ¿cómo ganaron? ¿Cómo fue que ganaron? Y él dijo, simplemente dijimos mentiras. Simplemente dijimos mentiras. Sí, fue muy sincero al respecto. Por ejemplo, cosas como el factor religioso. Había algo que se llamaba la ideología de género. En cuanto a que la iglesia, tanto la iglesia católica, Colombia es un país muy católico, pero la iglesia cristiana también, estaban muy en contra de la ideología de género que no tenía nada que ver con el acuerdo de paz. Había un capítulo sobre género en el acuerdo de paz que decía simplemente que las mujeres serían las víctimas más importantes y que deberían tener un tratamiento especial en el postconflicto. Se llama el capítulo que se relaciona con el género. Pero de forma muy maquiavélica mezclaron todo esto y dijeron, el proceso de paz obligará al pueblo colombiano a adoptar lo que se llama la ideología del género, que no tiene nada que ver con esto. La ideología del género es lo que algunos piensan en cuanto a que uno no nace niño o niña, uno simplemente se desarrolla hasta volverse un niño o una niña a medida que va creciendo. Esto es algo que se rechaza con pasión por parte de la Iglesia Católica y la cristiana, pero luego ellos dijeron que el proceso de paz pondría en nuestra Constitución la ideología de género y entonces teníamos a todos los sacerdotes y a los ministros cristianos en sus púlpitos hablando contra el proceso de paz debido a esto, que era algo totalmente falso. O, por ejemplo, le decían a los pensionados que había un capítulo o un artículo en el acuerdo de paz que dice que tendrán que sacrificar el 9% de su pensión para pagar a las guerrillas que se desmovilizarían, lo cual era totalmente falso, pero los pensionados pensaron que era cierto. Así que se trató de una acumulación de una serie de, diría yo,
estrategias maquiavélicas que tuvieron efecto, un efecto adverso en ese resultado. Fueron tiempos difíciles después de tantos años de negociación del Tratado de Paz y se pierde en el plebiscito. Y luego el comité del premio Nobel decidió otorgarle el premio. Fue como un regalo de Dios. Bueno, cuando hablé con ellos, ¿cuál fue el raciocinio en cuanto a cómo esto afectaría el proceso y cuál fue el efecto? Porque le he oído decir varias veces que de cierta manera fue una bendición. Si usted hubiera ganado con un margen tan estrecho, no hubiera tenido la voluntad popular para poder lograr esa tarea tan difícil de implementación de la paz. Cuéntenos entonces qué pasó en ese periodo tan crítico luego de recibir el Premio Nobel de la Paz. ¿Cuándo perdimos? Por un margen tan estrecho, pero perdimos y reconocí el resultado inmediatamente esa misma noche. Y dije, primero que todo, el plebiscito o el referendo no era una obligación. Yo simplemente dije, esto es tan importante que la gente debe expresar sus puntos de vista, pero no era una obligación jurídica. Muchos me dijeron que no lo hiciera, me aconsejaron que no lo hiciera, porque me dijeron, uno nunca puede saber cómo puede terminar un referendo o cuál va a ser su resultado final. Bueno, ya aprendí mi lección. Pero cuando vi el resultado me dijeron, de pronto esta sea una oportunidad para mejorar el acuerdo y para atraer a aquellos que continúan siendo muy escépticos, porque estaba muy consciente, sobre todo ese día, de la efectividad. O sea, nunca había pensado que estas mentiras tendrían un efecto verdadero. Inclusive las encuestas siempre se mostraban a favor del voto por el sí. Así que me di cuenta que en realidad habían tenido un efecto. Así que pensé que esta podría ser la oportunidad de tratar de sacar la verdad y mostrarla a la luz. Así que empezamos negociaciones con algunos de las cabezas del voto por el no, y algunos días después recibí el Premio Nobel de la Paz y dije que era como un regalo de Dios, porque de cierta manera se interpretó como un mandato de la comunidad internacional, en el sentido de un mensaje que decía usted debe continuar, debe perseverar, y creo que a la larga fue mejor para nosotros. Bueno, y José Miguel lo dijo y lo citó, diciendo que, tal como se dijo, es más fácil hacer la guerra que la paz. Y usted fue ministro de Defensa de su país. Usted estuvo en la guerra, y en términos de ver esto desde un punto de vista creativo, ver cómo tuvo usted que estar en la guerra, volviendo a los años en donde era ministro de Defensa y ahora que es un hacedor de la paz, háblenos acerca del tipo de creatividad que tuvo que utilizarse para poder luchar esta guerra contra las FARC, para llegar a un punto tal que se pudieron tener estas negociaciones. Al decir que hacer la guerra es mucho más fácil que, diría yo más bien que hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra, lo digo porque hay diferentes tipos de liderazgo. El liderazgo, cuando uno está haciendo la guerra, tiene forma vertical. Es simplemente blanco y negro. El enemigo está acá y uno tiene que atacarlo y ganar. Y uno se rodea de sus fuerzas, y en realidad es un liderazgo más fácil, o diría yo, menos difícil. Pero para hacer la paz, uno tiene que liderar de una manera diferente. Uno tiene que cambiar la mentalidad de la gente, cambiar sus sentimientos, sus prejuicios, sus sentimientos. Decirle a una víctima cuya madre o hermana ha sido violada o asesinada que debe perdonar es muy difícil, y muchos simplemente no lo aceptarán. Así que para hacer la paz, uno tiene que ser más persistente y se necesita más tiempo. Apenas estamos empezando a lograr una reconciliación entre los colombianos. Ahora, se necesita mucha creatividad en ambos. Por ejemplo, para hacer la guerra, nosotros decidimos que
El activo más importante que las Fuerzas Armadas podrían tener era su legitimidad y su respeto por los derechos humanos, inclusive los derechos humanos del enemigo. Esto cambió todo el juego. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Empezamos una campaña para cambiar la actitud de nuestros soldados en términos de cómo enfocaban la guerra. Y les decíamos, el enemigo no es el enemigo, es el adversario. Porque al enemigo lo podemos vencer de una mejor manera. Por ejemplo, cuando llegué al Ministerio de Defensa, teníamos la doctrina de Vietnam, el conteo de cuerpos. ¿Cuántos muertos tenemos después de esta batalla? Yo le di la vuelta a esto completamente y dije, necesitamos desmovilizar a la gente. Necesitamos que el enemigo se desmovilice. Esta es una prioridad. Si no los podemos desmovilizar, capturémoslo. Y la tercera opción es matarlo. ¿Por qué hice esto? Porque esto le dio mucha legitimidad a las Fuerzas Armadas y también les expliqué que un desmovilizado de la guerrilla crea incertidumbre dentro del movimiento guerrillero. Nos traerá información que es vital y también es más humano. Le hemos salvado la vida. Y los soldados reaccionaron de una manera muy positiva a esto. Y empezamos a desarrollar esta serie de campañas. Una de las primeras que se hicieron inclusive ofrecía premios en cuanto a cómo crear incentivos para que la guerrilla se desmovilizara. Y las cifras empezaron a cambiar totalmente. Los desmovilizados empezaron a aumentar en número a un gran ritmo, y esto tuvo un efecto muy positivo sobre la guerra desde el punto de vista militar. Al mismo tiempo, utilizamos creatividad en términos de la inteligencia. Yo le dije a la gente del mundo de inteligencia que pensaran en lo impensable, que pensaran fuera del closet. Y esta fue la manera en la que logramos llegar a tener la operación de inteligencia más espectacular que algunos dicen hemos tenido en toda la vida, cuando rescatamos a 15 secuestrados del medio de la selva sin disparar una sola bala, sin una sola gota de sangre. 3 estadounidenses y 12 colombianos que rescatamos. Mediante un truco que fue el producto de haber incentivado pensar en lo impensable en el mundo de la inteligencia. Y a propósito fue un consejo que me dio el director de la inteligencia británica, del MI6. Me decía, trate de hacer que su gente piense fuera de la caja, porque son militares, están acostumbrados a seguir órdenes y no son creativos. Entonces, cuando yo les dije, seamos creativos, pues de pronto 2 mujeres que habían estado oyendo a las FARC durante 10 años trajeron un plan. Y dijeron, podemos interferir la frecuencia de las FARC y creo que podemos engañarlos y hacerlos pensar que nosotros somos sus comandantes, que somos las operadoras de radio de los comandantes de su grupo y que les podemos dar órdenes. Y así fue como se hizo esta operación. Bueno, utilizando la creatividad. Y esta fue una operación de grandes dimensiones que tuvo mucho que ver con lograr traer las FARC a la mesa. Y bueno, al hablar de violencia, habrá muchos alrededor del mundo que estarán estudiando Colombia, el caso de Colombia, y aprendiendo de esto. Usted mismo debe haber estudiado a todos los hacedores de paz, me imagino a quien admirará. Uno será Nelson Mandela, pero cuéntenos un poco acerca de sus relaciones con él y con otros que también construyeron la paz. Bueno, hemos estudiado prácticamente todos los procesos de paz que se han dado. ¿Y qué podemos aprender de los procesos de paz en El Salvador, en Guatemala, en Sudáfrica, en Sri Lanka, alrededor del mundo? Tuve un grupo de asesores internacionales que tenían una verdadera experiencia en este campo. Por ejemplo, uno de los negociadores
del acuerdo que se logró entre Arafat e Israel. Shlomo Ben-Ami fue ministro de Relaciones Exterior, y Tony Blair, que fue crucial en el proceso de paz con el IRA, o Joaquín Villalobos, que fue uno de los comandantes de la guerrilla de El Salvador, también fue un asesor. Contábamos con un grupo de personas con muchísima experiencia real, práctica, y estudiamos todos los acuerdos de paz y todos los procesos de paz, porque ningún proceso de paz se parece a otro. Uno tiene que escoger qué es aplicable, qué se puede usar y qué no se debe usar. Así que fue algo muy bien planeado. Mandela, por ejemplo. Yo conocí a Nelson Mandela cuando era ministro de Comercio Exterior en la 8ª Conferencia de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo, cuando me eligieron presidente, y tuve que ir a Sudáfrica para darle la presidencia. Y hablé con él, se suponía que media hora nos iban a dar, y hablamos 6 horas. Fue una magnífica experiencia para mí. En realidad fue una experiencia que me inspiró. Y en esas 6 horas me habló muchísimo, muchas cosas que luego puedo utilizar en estas negociaciones. Así que es una forma ecléctica, digámoslo, de empezar a construir una estrategia. Y funcionó. Funcionó. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Y vamos a hablar del ambiente, porque sé que este tema es importante. Muchos de pronto no sepan que Colombia, en términos de biodiversidad, es uno de los países más biodiversos del mundo en cuanto a especies de flores, de mariposas. La decisión del presidente Trump de retirarse del acuerdo sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático, bueno, no, nosotros estuvimos muy en contra de esta decisión. Colombia, de hecho, es uno de los países más vulnerables en el mundo en términos de los efectos del cambio climático. Yo personalmente he sufrido sus efectos. Cuando llegué a ser presidente hace 7 años, estábamos teniendo las peores inundaciones que se habían registrado en la historia del país. Se trataba del fenómeno de la Niña. Más de 3.5 millones de personas resultaron afectadas, y el año pasado tuvimos el peor de los fenómenos del Niño, el fenómeno contrario al de la Niña, que significó un gran deterioro para nuestra economía y para nuestro bienestar. Así que somos un país muy vulnerable. Nuestro mayor activo es la biodiversidad, nuestros recursos naturales. Somos el país más rico en el mundo. O sea, en cuanto a la concentración de biodiversidad en Colombia, somos el número 1 en todo el mundo, y somos número 2 después de Brasil en términos de biodiversidad en general. Así que estamos muy conscientes de esto, y por eso es que hemos sido tan proactivos en la negociación del Tratado de París, y fuimos los que propusimos en la reunión de Río en 2012 metas u objetivos sostenibles de desarrollo que fueron adoptados por Naciones Unidas en el 2015, y continuaremos promoviendo estos objetivos porque sabemos que esta es una lucha por la supervivencia de la humanidad. No es algo que uno pueda decir simplemente que no existe. No, sí existe, está sucediendo, y yo creo que esta es una de las grandes causas del mundo. Todo el mundo debe estar unido para tratar de detener los efectos del cambio climático, porque va a significar un gran deterioro para toda la humanidad. Bueno, hablemos de otro tema del cual usted sabe muchísimo, que es el tráfico de drogas. La mayoría de los líderes de Estado tienden a no entrar
en mucha profundidad en cuanto a la victoria en la guerra contra las drogas. Usted ha hablado de esto con ciertos matices, pero primero, denos su punto de vista acerca de en dónde estamos y si hay una política adecuada y si podríamos hablar acerca de lo que está sucediendo hoy con el tráfico de drogas. El mundo declaró la guerra contra las drogas hace más de 30 años. Naciones Unidas y el presidente Nixon. Y esta es una guerra que no se ha ganado. Cuando después de 40 años uno no ha ganado una guerra, uno tiene que cambiar de estrategia y ver cómo se puede ganar. Y esto fue también lo que hicimos con las FARC. 50 años, no habíamos ganado, teníamos que cambiar de estrategia. Lo mismo sucede con la guerra contra las drogas. Colombia probablemente ha sido el país en el mundo que ha sufrido más en esta declaración universal de la guerra contra las drogas. Hemos perdido nuestros mejores dirigentes, nuestros mejores periodistas, jueces, policías, y continuamos siendo el exportador número 1 de cocaína al mundo. Y está subiendo un poco, ¿no? Ha subido recientemente. Y dicen que somos como una bicicleta estática, en donde pedaleamos y pedaleamos, y miramos a la izquierda y a la derecha y seguimos en el mismo punto. Así que hay algo que está mal y proponemos que el mundo mire una nueva estrategia, que se discuta una nueva estrategia. Obviamente es un tema muy delicado políticamente. Los jefes de Estado tienden a no entrar verdaderamente en esta discusión porque no es popular, inclusive discutirlo. Este es uno de esos temas en donde uno tiene que ser políticamente correcto y la posición ahí es la línea dura. Pero yo le diría a muchas mujeres, o le digo a muchas madres en Colombia, que me dicen, ¿pero por qué quiere usted cambiar la política en cuanto a las drogas? Y yo les contesto, denme una respuesta a esta pregunta, a este dilema. Su hijo, de 15 años, lo atrapan con drogas, digamos marihuana, cocaína. ¿Le gustaría que lo enviaran a la cárcel o le gustaría que lo enviaran a un centro de rehabilitación? El 99% respondió a un centro de rehabilitación. Bueno, esa es la política que yo creo que puede ser más efectiva. Pero desde un punto de vista político, decir que tienen que ir a la cárcel sería lo políticamente correcto. Es un debate muy difícil. Hemos tratado de liderar un debate sobre este tema y lo tratamos de hacer en Naciones Unidas el año pasado. Por primera vez se inició esta discusión y mi punto de vista es que el tráfico de drogas es una cadena. Uno necesita trabajar con mejores políticas y políticas más efectivas en ambos extremos de las cadenas, en ambos extremos de la cadena. Los campesinos, ¿cómo puede uno en Colombia ir y decirle a un campesino que lo van a meter a la cárcel si cultiva marihuana cuando en 8 estados de Estados Unidos cultivar y consumir marihuana es legal? Entonces, ¿dónde tenemos coherencia ahí? O en el otro extremo de la cadena, el meter a la cárcel o inclusive dar la pena capital como sucede hoy en día en Filipinas por el consumo de drogas, creo que es una contradicción y empeora el problema porque hoy en día hay más personas en la cárcel en Estados Unidos por problemas relacionados con las drogas que toda la población de prisioneros que hay en Europa. Así que hay algo que no está funcionando bien. Bueno, no tenemos mucho tiempo ya y bueno, hemos ya dedicado bastante tiempo a los asuntos sociales, la paz, las drogas tienden a dominar la discusión sobre Colombia. Pero lo que usted ha estado tratando de hacer en su agenda social, en cuanto a aliviar la pobreza, mejorar la educación, etcétera, yo sé que es algo que usted está tratando de completar en su último año de mandato. He dicho que el acuerdo de paz termina el conflicto armado. Ahora
Comienza el trabajo duro, el trabajo difícil, la construcción de la paz. Esto requerirá mucho tiempo, tendrá que ver con aspectos sociales y hemos tratado de empezar la construcción de la paz desde que inició mi gobierno. Por ejemplo, tengo un profesor de India, ganador del Premio Nobel de la Paz, Amartya Sen, y me acuerdo que él insistía en que teníamos que medir la pobreza de una forma diferente de cómo el mundo la mide. El mundo mide la pobreza simplemente mirando lo que uno gana. Y él me decía, no, hay que medir la pobreza en términos de cuáles son las condiciones necesarias para que se declare a un individuo pobre o no. Se tiene acceso a salud, a educación, a las necesidades básicas. Así que acudí a él. Él tiene una fundación en la Universidad de Oxford que se llama el Centro de Desarrollo Humano. Y me dijo, ¿por qué no hacen un proyecto piloto en Colombia para medir la pobreza? Y lo hicimos. Se llama la política multidimensional y ha funcionado muy bien. La pobreza ha bajado más que en cualquier otro país en América Latina. Ha sido muy efectivo y le ha ayudado al gobierno a concentrar su inversión social de una manera mucho más rentable en términos de el retorno social que se ha obtenido. Y hoy en día hay más de 60 países que están empezando a utilizar este mismo índice y este enfoque. Así que estamos haciendo esto. Y una gran revolución que estamos haciendo es en las áreas rurales, en donde se concentra la mayor parte de la pobreza y de la inequidad. Pero esto se debía a la guerra. Nadie invertía en las zonas rurales debido a la presencia de la guerra. Ahora que no hay guerra, tenemos una inmensa oportunidad. Y el mundo está empezando a preocuparse acerca de dónde va a venir o van a venir nuestros alimentos en el futuro. Los chinos, los indonesios, todos están preocupados acerca de cómo vamos a alimentar a la población dentro de 20, 30, 40 años. Colombia resulta ser uno de los 7 países, de acuerdo con la FAO, que tiene un inmenso potencial de aumentar la producción alimentaria, y esto tendrá un gran efecto en la pobreza o en el alivio de la pobreza, porque la pobreza se concentra en las zonas rurales. Así que es un círculo virtuoso que en cierta manera tenemos que construir para poder hacer que la paz sea duradera y permanente en una sociedad que ha estado inmersa en la guerra durante medio siglo. Bueno, probablemente esto es una forma muy positiva de terminar nuestro diálogo. Ha sido de gran inspiración, admiramos su visión y el trabajo que José Miguel nos mostró. En realidad se debe a la forma de pensar no convencional y a la creatividad que los colombianos han demostrado tener. Y hablo en nombre de todos al agradecerles su valor y su compasión y nuestros mayores agradecimientos por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Señoras y señores, el presidente Santos de Colombia, muchísimas gracias. Quien ha estado con nosotros hoy. Y obviamente nuestros agradecimientos a José Miguel Sokolov. Vamos a tomar un breve descanso ahora y no se les olvide. You can access the final day of Lions Entertainment. That takes place next door in Palais 2. Over on the Cannes Lions Beach now, the session with leading chief creatives kicks off at 1 o'clock. You can get there if you're quick. But otherwise, stay with us here, because in 10 minutes' time, our next seminar. En 10 minutos tendremos nuestro próximo seminario sobre PIG, acerca de cómo podemos utilizar nuestras voces para promover el tema de igualdad de género.